Números cuánticos. Los parámetros que se utilizan para identificar unívocamente a los electrones se denominan números cuánticos. Los números cuánticos son 4 y nos sirven para describir el lugar de los electrones en la vecindad del núcleo. ¿Alguna vez te has cuestionado cómo fue elaborada la tabla periódica? ¿Por qué los elementos fueron acomodados de esa manera? Como se ha visto, la teoría atómica actual describe el comportamiento del electrón en función de sus características ondulatorias. De acuerdo con la ecuación de onda, la posición más probable de un electrón está determinada por 4 números cuánticos, que tienen valores dependientes entre sí. Asimismo, en este tema veremos que los números cuánticos son los responsables en la formación de la tabla periódica. Hay 4 números cuánticos que ayudan a identificar de forma única cada electrón que gira alrededor del núcleo en un átomo. Número cuántico principal, número cuántico azimutal, número cuántico magnético y número cuántico de spin. El número que designa el nivel de energía principal en el que el electrón gira alrededor del núcleo se denomina número cuántico principal. Los planos alrededor del núcleo en los que la probabilidad de encontrar los electrones es 0 se denominan nodos angulares. El número que describe la forma de la subcapa en la que gira el electrón en el nivel de energía principal alrededor del núcleo se llama número cuántico azimutal. El número cuántico que especifica los distintos orbitales posibles en cada subcapa se llama número cuántico magnético. El número cuántico que describe el momento angular de spin del electrón, debido a su giro alrededor de su eje, se llama número cuántico de spin. ¿Qué son los modelos atómicos? Se conoce como modelos atómicos a las distintas representaciones gráficas de la estructura y funcionamiento de los átomos. Los modelos atómicos han sido desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad a partir de las ideas que en cada época se manejaban respecto a la composición de la materia. Los primeros modelos atómicos datan de la antigüedad clásica, cuando los filósofos y naturalistas se aventuraron a pensar y a deducir la composición de las cosas que existen, es decir, de la materia. Modelo atómico de Demócrito, 450 a.C. La teoría atómica del universo fue creada por el filósofo griego Demócrito junto a su mentor, Leucipo. En esa época los conocimientos no se alcanzaban mediante la experimentación, sino mediante el razonamiento lógico, basándose en la formulación y el debate de ideas. Demócrito propuso que el mundo estaba formado por partículas muy pequeñas e indivisibles, de existencia eterna, homogéneas e incompresibles, cuyas únicas diferencias eran de forma y tamaño, nunca de funcionamiento interno. Estas partículas se bautizaron como átomos, palabra que proviene del griego atemnein y significa indivisible. Modelo atómico de Dalton, 1803 d.C. El primer modelo atómico con bases científicas nació en el seno de la química, propuesto por John Dalton en sus postulados atómicos. Sostenía que todo estaba hecho de átomos, indivisibles e indestructibles, incluso mediante reacciones químicas. Dalton proponía que los átomos de un mismo elemento químico eran iguales entre sí y tenían la misma masa e iguales propiedades. Por otro lado, propuso el concepto de peso atómico relativo, el peso de cada elemento respecto al peso del hidrógeno, comparando las masas de cada elemento con la masa del hidrógeno. También propuso que los átomos pueden combinarse entre sí para formar compuestos químicos. Modelo atómico de Lewis, 1902 d.C. También llamado modelo del átomo cúbico, en este modelo Lewis proponía la estructura de los átomos distribuida en forma de cubo, en cuyos 8 vértices se hallaban los electrones. Esto permitió avanzar en el estudio de las valencias atómicas y los enlaces químicos, sobre todo luego de su actualización por parte de Irving Langmuir en 1919, donde planteó el átomo del octeto cúbico. Estos estudios fueron la base de lo que se conoce hoy como el diagrama de Lewis, herramienta muy útil para explicar el enlace covalente. Modelo atómico de Thomson, 1904 d.C. Propuesto por J. y J. Thomson,
descubridor del electrón en 1897, este modelo es previo al descubrimiento de los protones y neutrones, por lo que asumía que los átomos estaban compuestos por una esfera de carga positiva y los electrones de carga negativa estaban incrustados en ella. Este modelo hacía una predicción incorrecta de la carga positiva en el átomo, pues afirmaba que ésta estaba distribuida por todo el átomo. Más tarde esto fue corregido en el modelo de Rutherford, donde se definió el núcleo atómico. Modelo atómico de Rutherford, 1911 después de Cristo. Ernest Rutherford realizó una serie de experimentos en 1911 a partir de láminas de oro. En estos experimentos determinó que el átomo está compuesto por un núcleo atómico de carga positiva, donde se concentra la mayor parte de su masa, y los electrones, que giran libremente alrededor de este núcleo. En este modelo se propone por primera la existencia del núcleo atómico. Modelo atómico de Bohr, 1913 después de Cristo. Este modelo da inicio en el mundo de la física a los postulados cuánticos, por lo que se considera una transición entre la mecánica clásica y la cuántica. El físico danés Niels Bohr propuso este modelo para explicar cómo podían los electrones tener órbitas estables, o niveles energéticos estables, rodeando el núcleo. Además explica por qué los átomos tienen espectros de emisión característicos. En los espectros realizados para muchos átomos se observaba que los electrones de un mismo nivel energético tenían energías diferentes. Esto demostró que había errores en el modelo y que debían existir subniveles de energía en cada nivel energético. Modelo atómico de Sommerfeld, 1916 después de Cristo. Este modelo fue propuesto por Arnold Sommerfeld para intentar cubrir las deficiencias que presentaba el modelo de Bohr. Se basó en parte de los postulados relativistas de Albert Einstein. Entre sus modificaciones está la afirmación de que las órbitas de los electrones fueran circulares o elípticas, que los electrones tuvieran corrientes eléctricas minúsculas y que a partir del segundo nivel de energía existieran dos o más subniveles. Y por último mencionaremos el modelo atómico de Schrödinger, 1926 después de Cristo. Propuesto por Erwin Schrödinger a partir de los estudios de Bohr y Sommerfeld, concebía los electrones como ondulaciones de la materia, lo cual permitió la formulación posterior de una interpretación probabilística de la función de onda, magnitud que sirve para describir la probabilidad de encontrar a una partícula en el espacio, por parte de Max Born. Eso significa que se puede estudiar probabilísticamente la posición de un electrón o su cantidad de movimiento, pero no ambas cosas a la vez, debido al principio de incertidumbre de Heisenberg. Este es el modelo atómico vigente a inicios del siglo XXI, con algunas posteriores adiciones. Se le conoce como modelo cuántico ondulatorio.